La primera intervención la va a hacer Enrique Gil Calvo, no voy a presentarlo. Él es catedrático de sociología y aunque ahora fundamentalmente trabaja como ensayista, como comentarista, como analista en el ámbito de la sociología política, pero tiene muchísima experiencia en estudios de sociología de la juventud, etcétera, y digamos que en su carácter de estudioso de la juventud es por lo que forma parte de, por una parte, por un lado, el Consejo Asesor del Centro Reina Sofía, por otra parte, del equipo que ha trabajado en este desarrollo. Después, la explicación de todo el proceso la haré yo, que en contra de lo que él es, que es un auténtico profesional puntero de la sociología, yo soy un advenedizo de la sociología. Mi perfil no es ese. Y digamos que estoy aquí por una serie de coincidencias casuales que me han llevado a tener la suerte de poder poner en marcha, gestionar, promover, etcétera, eso sí, más de 50 investigaciones sociológicas con equipos muy diferentes. Sin más, empezamos con la intervención de Enrique y después yo contaré en qué consiste todo el proyecto. Gracias. Muy bien, Eusebio, pero me vas a permitir que me quede aquí sentado. Sí. Porque ya que allí hay micrófonos, pero yo llevo uno en la oreja, esto me exime de tener que estar allí en plan busto parlante como hacen nuestros queridos políticos. Bueno, estaba haciendo la broma a Eusebio de decir que yo soy el experto y él el aficionadillo a la cuestión de la sociología, pero resulta que él de formación académica es otra cosa, pero desde luego como sociólogo practicante sabe muchísimo más que yo, porque tiene larga experiencia en la investigación empírica, ¿eh? Y en ese sentido es eh, por derecho propio es mucho más sociólogo que yo. De hecho, yo no soy sociólogo. Yo cuando te defines, digo, bueno, ¿tú cómo te consideras a ti mismo? Y yo siempre digo, yo no soy sociólogo, yo no hago encuestas, yo no me dedico a investigar empíricamente la realidad social. Yo soy profesor de sociología. Y eso es lo que hago muy bien, ¿eh? Tengo a gala de ser uno de los mejores profesores de sociología que hay en España, a cambio de que soy uno de los peores sociólogos. Una cosa compensa la otra. Yo decía que es que Eusebio pues había frustrado su vocación, porque su vocación es verdadera. Bueno, no lo sé, quizá esto nos lo puede contar luego él, que es que se formó para una cosa y terminó siendo otra. Yo también les comentaba antes, ahora que está aquí delante Inés, que es mucho más joven que yo, pero que me dio clase a mí, porque yo me reciclé muy viejecito ya de sociólogo. Yo había querido ser artista, ¿eh? Pero como, bueno, como mucha gente en este país, ¿eh? Pero me vi obligado a cambiar. Esto es importante, como veremos luego, gente capaz de cambiar. Yo fui un ejemplo de que formado para otras cosas, hice ingeniería, filosofía y letras, pretendí ser artista, de hecho tengo el título de director de cine, pero finalmente colgué los trastos artísticos y me reciclé como sociólogo, ¿eh? Y bueno, con 28 años me matriculé de sociología. Bueno, total, que salí de sociólogo joven y la primera investigación sociológica que hice, que también fue de encargo, yo me dedicaba a comentar el trabajo empírico hecho por otros, pues fue, además junto con mi mujer Elena, fue en el año, Nacho ahora Ignacio decía que esta institución había nacido en el 86, bueno, pues en ese año, bueno, el año anterior, en el año 85, publiqué con mi mujer un libro que se llamaba Ocio y prácticas culturales de los jóvenes. Y ese mismo año saqué otro libro yo solo que se llamaba Los depredadores audiovisuales. Y así inicié mi carrera como sociólogo de la juventud, ya que entonces era un sociólogo joven, ¿no? Pero que lo que quiero contar esto no es simplemente por narcisismo, que también evidentemente, sino porque allí es cuando empecé a practicar pues el método o el arte comparativo. Aquellos dos libros comparativistas, allí logré hacer una comparación entre el presupuesto temporal de la juventud española comparándola con la juventud nada menos que finlandesa. ¿Eh? Finlandia entonces no estaba de moda como está hoy, porque hoy tiene Finlandia el mejor sistema escolar, ¿eh? Y envidiamos las instituciones educativas finlandesas y muchas veces comento yo, deberíamos colocar escuelas finlandesas en todas las ciudades españolas.
aunque no nos saldrían chicos y chicas fineses, sino posiblemente nos saldrían también españolitos. Pero bueno, eso es otra cuestión. El hecho es que inicié mi biografía investigadora, por decir así, mediante la comparación internacional entre España y Finlandia. Y luego, a lo largo de mi trayectoria investigadora, que me he dedicado a varios palos, pues sociología de la cultura, teoría sociológica, sociología política, pero también he seguido insistiendo en la sociología de la juventud. Y curiosamente, voy a concluir, porque estoy cerca de la jubilación, aunque me quedaré, espero que años como pues catedrático emérito, la estoy concluyendo, la trayectoria investigadora, con otro gran proyecto de comparación internacional. Pero ahora no entre España y Finlandia, sino entre España y el resto de países de la Unión Europea. Y además dentro de España, las 17 comunidades autónomas españolas y los 28 países de la Unión. Y es un fresco comparativo infinitamente más poderoso que aquel que hace 35 años o 40, yo no me acuerdo, pues inicié mi carrera investigadora. La comparatividad. Bueno, entonces mi intervención no va a ser tanto explicar cómo será los índices, puesto que para eso lo explicarán mucho mejor primero Eusebio y luego Paula y Verónica, que son las verdaderamente técnicas en la materia, que son las que nos lo contarán más adelante, sino que voy a hacer un poco cuál es el fresco de la comparación de nuestros jóvenes con el resto de los europeos, cómo está el estado de la cuestión, qué es lo que creemos saber de la juventud española por comparación con las demás juventudes europeas. ¿Qué es lo que creemos saber? Porque es muy posible que estemos, si no equivocados, al menos que no estemos completamente acertados. Y confiamos en que este instrumento que se presenta hoy en sociedad contribuirá a que afinemos nuestra percepción de cuál es la posición española, la diferencia específica de nuestros jóvenes respecto a los europeos. Bueno, hasta no hace mucho tiempo, pues porque ya enseguida veremos que es que últimamente las cosas están cambiando mucho, pues hasta no hace mucho tiempo teníamos las cosas muy claras, que sabíamos que el modelo de juventud española se inscribía dentro de uno de los 4 grandes tipos de lo que técnicamente se llama regímenes de bienestar presentes en Occidente en general y en particular en Europa, en la Unión Europea. Esos 4 modelos son el anglosajón, el nórdico, el continental europeo y el latino-mediterráneo en el que nos inscribimos. Estos regímenes de bienestar afectan a todo, no solo a los jóvenes, sino al resto de sujetos sociales que demandan protección social, como pueden ser los migrantes, los mayores, los menores, las mujeres, los discapacitados, los dependientes, etcétera, etcétera. Todos los sectores sociales a los que se dirige la protección pública, los regímenes de bienestar, bueno, pues hay 4 modalidades fundamentalmente en Europa, contrapuestas. Y nosotros nos ha tocado estar inscritos por razones tanto históricas como culturales y políticas, nos ha tocado estar inscritos en lo que se llama el régimen latino-mediterráneo, junto con Portugal, Italia, Grecia y en parte países como Francia, está a caballo entre el régimen continental europeo y el latino-mediterráneo. Bueno, y esto respecto a la juventud, a la integración de los jóvenes en la sociedad, pues tiene una serie de hándicaps. Porque se supone que de los 4 regímenes europeos de bienestar, el latino-mediterráneo es el que más restricciones institucionales opone al proceso de emancipación juvenil. Hacerse adulto es más difícil en la Europa del Sur, la mediterránea, que en el resto de Europa. ¿Por qué? Bueno, pues por 3 razones fundamentales. La primera razón es el mercado de empleo. El mercado de trabajo es un mercado de trabajo caracterizado por una feroz dualización de empleos estables y protegidos frente a empleos sin proteger, donde empiezan a insertarse los jóvenes cuando abandonan la escolaridad. Y eso hace que durante mucho tiempo los jóvenes estén sometidos a unas condiciones de extrema precariedad laboral. Y no solo eso, no solo el mercado de empleo condena a los jóvenes mediterráneos y a los españoles entre ellos a una extrema precariedad laboral, sino que les hace una especie de barrera de entrada.
esta especie de muro no de Berlín, sino de muro latino-mediterráneo, que impide dar el salto hacia el empleo estable y definitivo, y condena a los jóvenes a estar extramuros del sistema laboral. Esto es una de las peores restricciones, ya digo, que pasa aquí, en Portugal, en Italia, etc. Siguiente restricción, bueno, el mercado de la vivienda. También esto nos pasa lo mismo en Italia que en España, ¿no? Un mercado de la vivienda que es que está absolutamente desequilibrado en beneficio de la vivienda en propiedad. La tasa de vivienda en propiedad está en torno al 90%, la más alta de Europa, seguida de la italiana, por cierto, pero no es tanto por una preferencia cultural por la vivienda en propiedad, que también, sino porque hay una especie de estrangulamiento del mercado de vivienda al alquiler. Aquí es muy difícil vivir de alquiler. En términos relativos hay una carestía del alquiler en términos de comparación con la propiedad. Y esto hace que sea muy difícil dar el salto hacia la edad adulta. En el resto de la Europa central y del norte, a través del alquiler, los jóvenes se van integrando con facilidad en la emancipación adulta, abandonan su hogar originario y con experiencias de alquiler hasta que definitivamente se instalan y forman familia. En Europa del Sur no, tenemos otra especie de muro, otro bloqueo porque la puerta de entrada a la autonomía domiciliaria, residencial, es una puerta muy estrechita, la del alquiler, que hace que sea muy difícil salir de la dependencia familiar originaria para aventurarse a vivir por la cuenta y riesgo de cada uno, ¿no? Esto es el segundo elemento. Y el tercer elemento es el de las políticas públicas, que es que las políticas públicas en los regímenes del sur no protegen absolutamente para nada la emancipación juvenil. Las rentas de inserción juvenil son ridículas en Europa del Sur, a diferencia de lo que sucede en el resto de Europa. El resto de Europa está subvencionado el alquiler de vivienda joven, hay rentas de inserción, etcétera, etcétera, que con políticas públicas juveniles que acompañan ese proceso de emancipación juvenil, pero que en la Europa del Sur, y en España en particular, brillan por su ausencia. Tenemos una gran carencia de políticas juveniles. Bien, el resultado de estos tres elementos, mercado de trabajo, mercado de la vivienda y políticas públicas, la escasez de políticas públicas juveniles, es que aquí se produce una prolongación indefinida de la dependencia familiar de los jóvenes. Insisto una vez más, no solo aquí, también en el resto de la Europa del Sur, que tenemos un modelo análogo. Una extraordinaria prolongación de la dependencia juvenil. Y esto hace que el balance global, el saldo que podemos sacar de toda esta comparación en el resto de Europa, hasta no hace mucho tiempo, había una especie de consenso entre todos los expertos en sociología de la juventud, que veníamos a decir, y voy aquí a parafrasear el título de un libro célebre, narrativo, que España no es país para jóvenes. O si queréis, no solo España, la Europa del Sur, donde se inscribe España, no es país para jóvenes. Porque aquí todo conspira para que los jóvenes no puedan desarrollar sus capacidades para insertarse en la vida adulta. Bueno, así era, por decir así, el consenso entre los sociólogos de la juventud de cómo estaba el estado de nuestros jóvenes por comparación de Europa, hasta que de pronto llegó la crisis económica y mandó parar, valga también la paráfrasis. Porque de pronto, como si la llegada de la crisis, pues tuvo dos efectos muy contradictorios entre sí. Por una parte, como esperábamos todos, los observadores, pues agravó todas estas cuestiones que hemos venido comentando. Es decir, la estrechez del mercado de la vivienda, del mercado del empleo y de la escasez de políticas públicas con feroces recortes, pues hizo que empeorase todavía más extraordinariamente lo que aquí hemos comentado. Pero luego tuvo otro efecto completamente opuesto y muy sorprendente, imprevisto, que nos cogió a los observadores con el pie cambiado. Y es que de pronto, como si la crisis fuese una especie de electroshock, que actuó como catalizador, que de pronto desencadenó extraordinarias reacciones de activismo movilizador por parte de los jóvenes.
Los jóvenes no se dejaron congelar en su inmovilismo a causa de la crisis, sino que de pronto reaccionaron activamente, para gran sorpresa de todo el mundo. Y esa reacción de activismo movilizador o de movilización juvenil se puede rastrear en 3 o 4 partes. Voy a citar 4. Ante todo, se reactivó la emigración juvenil. España era un país de emigrantes. Los jóvenes españoles emigraban en el siglo XIX y hasta los años 50 a América Latina. A partir del desarrollismo a Europa. Pero en el 75 se cortó el chorro de la emigración española al exterior. Bueno, pues de pronto se ha reactivado. En cuanto llegó la crisis, los jóvenes españoles han reaprendido a emigrar. Son otros jóvenes. Estos son mucho más formados. No es como el 20 Alemania Pepe, el landismo, sino que ahora son jóvenes arquitectas, por ejemplo, que tienen, como aquí la crisis inmobiliaria les ha expulsado del mercado profesional, pues se tienen que ir a Holanda, por ejemplo, donde está Renculjas, y allí a formarse, reformarse, a trabajar en esa especie de gran factoría de arquitectura que tiene Culjas allí. Bueno, en este tipo de cosas, ¿no? Al Reino Unido, a Alemania, nuestros jóvenes profesionales que no logran insertarse en la sociedad española, pues emigran fuera con una gran capacidad de innovación, de movilidad, no solo geográfica, sino con iniciativa propia, uno de los elementos. Otro elemento, que es la movilización residencial. De pronto nuestros jóvenes que creíamos que estaban condenados a estar con la pata quebrada en casa de sus papás, de pronto se ha reactivado el mercado del alquiler y los jóvenes se van de casa y se ponen a vivir por su cuenta. Y esto es una cosa novedosísima, sobre todo en las grandes ciudades. Esta especie de movilización residencial. Y 2 elementos más, que es que de pronto los jóvenes han descubierto una gran capacidad para el emprendimiento. Y no me refiero tanto al emprendimiento puramente empresarial, sino, por una parte, el emprendimiento tecnológico. Los jóvenes han descubierto que son uno de los mejores, bueno, no compiten con los hindúes, que tienen el récord mundial en emprendimiento tecnológico, pero en fin, por ejemplo, diseñando videojuegos, ¿no? Este tipo de cosas. Y otra cosa mucho más importante, el emprendimiento sociopolítico, la movilización activista. El domingo celebramos el 5.º aniversario, el domingo que viene, celebraremos el 5.º aniversario del 15M. El 15M nadie olfateó que se pudiese dar. Esta juventud, que los propios sociólogos de la juventud caracterizábamos como pasivos, por no decir pasotas, parásitos que decían los medios de comunicación, etcétera, indolentes, drogotas, hedonistas, todo lo que queráis, de pronto no solo se movilizó, sino que dijo que no se sentían representados por nuestro mundo institucional adulto y que había que cambiarlo. No solo el 15M, sino también, para gran sorpresa de propios extraños, la innovación política, a que hace de ejemplo Podemos, y que no es este lugar para comentarlo, el que Podemos, que es una especie de hijo, iba a decir ilegítimo, pero perdón si me permite la expresión, ¿no? Hijo natural, hijo natural. Tienes razón, Inés, no hay, esto está fuera del Código Civil español, afortunadamente. Bueno, descendiente del 15M, que es como no solo Podemos, sino el resto de movimientos sociales y de nuevos partidos políticos que están transformando la estructura de la representación política española. Y estamos a mitad de ver dónde va a parar esto. Todo esto que demuestra, pues que los jóvenes, y aquí voy a parafrasear otro título de un libro, pero este es de un libro mío, que es un libro mío, que es uno de los, no tiene así mucho nombradía, pero es uno de los, creo que son mejores de los que he publicado, que se llama Nacidos para cambiar. Bueno, los jóvenes son gente capaz de cambiar. Que es que si cuando las cosas iban bien, en época de vacas gordas, parecía que eran unos indolentes, hedonistas, que estaban dedicados al botellón, de pronto, cuando las cosas vienen mal dadas, toman la iniciativa y se ponen a transformarse a sí mismos
y transformar la realidad española. Gente capaz de cambiar. Lo cual eso, digamos que desmiente y refuta gran parte de pues, las cosas que decíamos los sociólogos de la juventud y que sobre todo demanda que nos pongamos a observar qué está pasando con los jóvenes. ¿Cómo son los jóvenes para que sean capaces de cambiar? Bueno, pues esto es una de las formas que vamos a intentar poner en marcha para observar esta capacidad de cambio que está demostrando la juventud española. Es este observatorio o periscopio o yubicopio, no sé, yubiscopio que decía yo que podíamos llamarlo. Periscopio, está de moda por el fútbol, llamarlo periscopio, pues llamémosle periscopio. Un periscopio que pone el Centro de Reina Sofía va a poner en marcha y que tiene, digamos, dos dimensiones. Una dimensión mucho más inmediata, urgente, con elasticidad para responder al cambio, que es una especie de sismógrafo de la capacidad de transformación juvenil. Un sismógrafo que será un indicador cuantitativo anual con 5 grandes tipos de indicadores agregados: de empleo, de emancipación, de salud, de vivienda, perdón, de tecnología. ¿Cuál es el quinto? Empleo, educación, me olvidaba de educación. Educación, empleo, emancipación, salud y tecnología. Estos grandes indicadores con datos homogéneamente comparativos con los 28 países de Europa y las 17 comunidades autónomas españolas, este será el indicador sintético que actuará como una especie de sismógrafo que registran los cambios comparables en un momento dado del tiempo, a modo de foto fija. Y esto es lo que ya está construido y presentaremos a lo largo de la mañana. Y al mismo tiempo, además de esto, otro tipo otro flujo de indicadores, que lo llamaremos indicadores de desarrollo de las capacidades de los jóvenes, que estarán inspirados en el enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum. Ya sabéis que lo puso a punto a partir del modelo de capacidades de Amartya Sen, con el que está construido el Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Bueno, pues ese será otro tipo de indicadores, ya más lentos, pero más fluidos, más continuos, cualitativos y ya no cuantitativos, para poder ir registrando las capacidades juveniles, tanto económicas como políticas, como sociales, como corporales, para ir modificándose a sí mismos, ¿no? Y yo pienso que estos nuevos indicadores que estamos ofreciendo a la comunidad científica y a la sociedad civil española, pues nos permitirán corroborar esto que queríamos, que nos ha un poco deslumbrado del cambio reciente protagonizado por la juventud española, que es que en contra de los estereotipos tan negativistas que teníamos nosotros acerca de cuál era la naturaleza de nuestros jóvenes, sin embargo, los jóvenes han sido capaces de extraer fuerzas de su propia debilidad, de su propia flaqueza, para tratar de ir cambiándose a sí mismos y a la sociedad. Y esto esperamos ir registrándolo con este sismógrafo, con este periscopio. Bueno, pues muchas gracias y ahora Eusebio nos irá contando cómo se va a ir la logística, por decir así, de esta construcción de los indicadores. Sí, Gracias, yo creo que me dejar los aplausos para...